Muchas gracias por esas, al colegio, al ICEF y a todos ustedes por acompañarnos. Es un gran gusto ver todas estas caras conocidas, bueno, y caras nuevas también. El tema de una reforma fiscal es muy sensible desde un punto de vista técnico, pero también, como lo decía el doctor Aaron Schneider en una conversación que tuvo en el programa Desayunos de Radio Universidad, porque el sistema tributario de un país es la manifestación más tangible, tal vez, de aquella cosa que todos conocemos, que es el contrato social. Con lo cual, el sistema tributario de un país es una manifestación de varias cosas. Es una manifestación del tipo de país que queremos y de quién va a pagar por eso. Entonces, las fuerzas que se mueven en esto, subyacentes, son las que hacen tremendamente complejo este tema. Nuevamente estamos acá para hablar de una reforma fiscal. Esta reforma fiscal, y al igual que los últimos dos intentos, tiene la corriente de convertir el impuesto sobre las ventas en un impuesto al valor agregado. Tiene la corriente de movernos desde nuestro sistema cedular del impuesto sobre la renta hacia un sistema global. Estas iniciativas ya han tenido apoyo político en el pasado. Recordemos que ya han tenido los votos favorables en primer debate, por ejemplo, y que han sido históricamente y principalmente por razones procedimentales que la Sala Constitucional las ha declarado inconstitucionales. Los textos, si ustedes se fijan, digamos, hay bastante material que es tomado de las versiones anteriores, y es esto entonces en cierta medida una iteración de los anteriores intentos. Esta ocasión es todavía más emocionante porque en este momento andan fuerzas políticas supranacionales que también debemos tomar en cuenta. Tenemos entonces todo el tema BEPS, donde ya no solo la reforma fiscal es un tema de satisfacer las necesidades de nuestro contrato social nacional, sino que es un tema también de cumplir con compromisos o aspiraciones de compromisos internacionales que Costa Rica tiene. Yo creo que nadie va a hablar de los gastos financieros, ¿verdad? Pero aquí en la reforma fiscal ya viene, por ejemplo, la acción 4 de BEPS integrada, limitando la deducción de los intereses a un 20% de EBITDA. Vienen las asimetrías híbridas, viene una cantidad de medidas que son de inspiración internacional. Entonces, la primera... Roberto. La pregunta que nos tenemos que hacer aquí es si esta reforma si estamos en presencia yendo hacia la cedularidad o hacia la globalidad en la reforma. ¿Qué es cedular y qué es global? ¿Qué es cédula? Esto, aplicando lo que hemos hecho todos los que pasamos por la Facultad de Derecho, podemos pasar y buscar en el diccionario de la Real Academia, y entonces nos encontramos que cédula es un papel o pergamino escrito para escribir algo, o un documento oficial en el que se acredita algo. ¿Nos ayuda esto en algo para entender que es un sistema celular? No mucho. Bueno, pero un poco, les cuento. Inicialmente, los diferentes impuestos se declaraban en diferentes cédulas. Es decir, y por cédulas entendemos unas libretitas donde se declaraban los diferentes impuestos. Como ya dije, estos diferentes impuestos podían tener... tenían diferentes hechos generadores, diferentes alícuotas, diferentes reglas para determinar su base imponible, etc.
este sistema cedular presenta ciertas limitaciones. Una de las aspiraciones del derecho tributario es que los ricos paguen como ricos y que los pobres como pobres. Es el único, el más defendido tal vez de los principios constitucionales acá en Costa Rica, el de capacidad económica. Entonces, ¿qué manifestaciones ha tenido esto en la historia? Por ejemplo, ha habido un impuesto sobre las puertas y las ventanas, donde se suponía que los ricos tenían más puertas y más ventanas en sus casas que los pobres, y entonces por eso debían pagar más. Claro, toda esta gente también tenía asesores tributarios, y si ustedes se fijan en las 4 ventanas de la fachada de enfrente, se van a dar cuenta de que esas no son ventanas, sino que son pinturas, trompe-l'œil, imitaciones, con lo cual no pagaban. Entonces, los arquitectos y los gente de bienes raíces también tienen asesores tributarios, como verán. Hacia mitad del siglo XX, entonces, hubo una tendencia de ir integrando los diferentes impuestos de las diferentes cédulas en un único impuesto sobre la renta. ¿Qué manifestación tiene eso? Bueno, en diferentes categorías de impuestos, en legislaciones más avanzadas, se iban presentando iban definiendo que diferentes categorías de ingresos iban a gravarse todas bajo un único impuesto sobre la renta. Pero antes de la era digital, si ustedes veían una declaración de estas, era una declaración que tenía diferentes páginas o cédulas. Entonces, en cada una de esas páginas iba una categoría de ingresos que tenía sus propios reglas para determinar la base imponible. Se determinaba un resultado por cada una de esas categorías, se totalizaba en una cédula final y se le aplicaba la tarifa progresiva. Con eso lograban el vellocino de oro del mundo tributario, que es la progresividad del impuesto, o, como dijimos, lograr que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres. Bien, siempre ha habido excepciones y siempre las continuará habiendo, especialmente el tema de rentas de capitales sensibles. Esto ha sido un tema que ha sido muy público, no solo en Costa Rica. Ustedes recordarán un artículo de opinión del novelista Stephen King, donde él argumentaba que él decía, con palabras más feas, grábenme por favor. Un artículo interesante. Warren Buffett en una entrevista o en un artículo de opinión también diciendo que su tarifa del impuesto sobre la renta era más baja que la de su secretaria, siendo esos llamados a modificar el sistema tributario americano. La cedularidad también ha sido una novela acá en Costa Rica, y ustedes la conocen o la han vivido. Cuando yo empecé a trabajar en temas tributarios acá en Costa Rica, las declaraciones de los bancos tenían una cara más o menos así. Entonces tenían una cantidad de ingresos totales, digamos en este ejemplo 2.000, y había una cantidad de ingresos no gravables. Entonces, por ejemplo, intereses que estaban sujetos a una retención en la fuente, ingresos no gravables de otros títulos, etc. Digamos 1.000 colones en el ejemplo, y después tenían los costos y gastos 1.600 colones, y llegábamos a una renta imponible de menos 600. Todos estos grupos presentaban pérdidas fiscales perpetuamente. ¿Qué pasó con esto? Bueno, la Dirección de Tributación lo enfrentó de una manera práctica, y es aplicando el artículo de la norma de la ley de renta, que dice que a los gastos, a los ingresos no gravables hay que asignarles gastos no deducibles, y lo hacen, digamos, por una regla de proporcionalidad. Uno de los argumentos interesantes que se avanzó en esto es, bueno, estos otros ingresos que no se están grabando con el impuesto sobre las utilidades son ingresos grabados con el impuesto sobre la renta también, pero solo que sobre una cédula diferente. Bueno, esto es una teoría que hasta ahorita se va rechazando en el estado actual del partido, pero la bola sigue rodando. Entonces,
¿Qué tenemos? Bueno, tenemos diferentes, una de las complejidades que tenemos en este momento es de qué versión de la reforma estamos hablando. Hay un dictamen guindado en la página de la Asamblea Legislativa donde se aprueba un texto sustitutivo que es este, donde lo que dice es que los contribuyentes supervisados por la Superintendencia General de Entidades Financieras van a considerar todos sus ingresos gravables, los impuestos que se les hayan retenido van a ser un pago a cuenta de la obligación final y no se les va a aplicar la deducción proporcional esta limitación que les mencionaba a la deducción proporcional, limitación a la deducción proporcional de gastos. Luego tenemos un texto sustitutivo que anda dando vueltas por ahí en versión borrador, pero que captura algo mucho más amplio. Y en vean qué interesante, dice que aquellos ingresos de fuente costarricense sujetos a una retención que sea un impuesto único y definitivo, y ya no habla solo de supervisados por su jefe, sino que es todo el mundo, dice, será un pago a cuenta del impuesto sobre la renta y se integrará en la renta bruta. Bueno, con las entidades bancarias sigue la norma que dice que no les aplica la proporcionalidad. Vean qué interesante, al no hacer diferencias, si bien no es por el momento la intención del legislador, una de las retenciones en la fuente finales más interesantes de una cédula que se me ocurre es el impuesto sobre las rentas del trabajo personal dependiente, con lo cual potencialmente estamos en presencia de una obligación en adelante de todos los asalariados de presentar declaraciones del impuesto sobre las utilidades. En el gráfico aquí atrás, ustedes pueden ver una comparación de la cuota tributaria en la línea anaranjada o superior en el impuesto sobre las utilidades y en la línea azul, en la parte inferior del gráfico, del impuesto sobre el salario. ¿Qué dice aquí? Bueno, que a igual base imponible, el impuesto sobre la renta va a ser superior. Eso es cierto parcialmente. Ustedes recordarán que en el impuesto sobre las sociedades, entonces ya podríamos pensar en la posibilidad de deducir gastos. Y un tema que sería complejo es, por ejemplo, de que vale la pena analizar es la deducibilidad de las cuotas obreras que se le retienen al trabajador como un gasto, como un impuesto, ¿verdad?, de los que permite la ley. Entonces, llegando a la conclusión, estamos ante un sistema cedular o un sistema de renta global. Cuando ustedes les preguntan a un abogado, es muy difícil que les conteste sí o no, ¿verdad? Entonces, tal vez tenemos elementos fuertes que orientan hacia la renta global, donde se pretende que todas las rentas vayan a dar a una única declaración, pero tenemos también este sistema cedular o de renta dual del que nos va a hablar Carolina, Lorna más adelante, que en cierta forma, salvo mejor criterio de Lorna más adelante, se parecería más a un sistema cedular. No, tal vez me parece importante de esta explicación que nos hace Sergio, resumir que en realidad, digamos, hasta en las últimas propuestas de hace muy pocos días que ha hecho el gobierno a través de un texto sustitutivo, que en realidad reproduce en mucho, en cuanto al menos este tema de la globalidad o la cedularidad, una moción de texto sustitutivo que se presentó al finalizar la Asamblea Legislativa anterior, en realidad retoma un esquema que ya venía del proyecto de ley de solidaridad tributaria de Laura Chinchilla. Curiosamente, la señora ministra salió anunciando como una de las propuestas del nuevo gobierno pasar a la renta global. Y entonces cuando yo vi ese titular me dio la impresión de que efectivamente se iba a dar un paso más de lo que ya se había venido proponiendo desde la época de Laura Chinchilla. Porque desde esa época lo que se manejó fue lo que podríamos llamar un impuesto
La verdad es que la palabra no la he encontrado, la busqué en el diccionario y la verdad es que me la voy a inventar porque no existe. Pero en lugar de un impuesto dual, que es un poquito la tendencia internacional, ya desde el proyecto de solidaridad lo que se plantea era un impuesto trial. Esa palabra no existe, pero yo creo que se entiende, de 3. Porque en el fondo no se daba el paso de unificar el impuesto al salario con el impuesto de las actividades lucrativas en una sola base imponible, como sí sucedía en el impuesto de don Abel Pacheco, el proyecto de don Abel Pacheco. Entonces sigamos teniendo un impuesto a las utilidades de personas físicas y jurídicas, luego un impuesto al salario, y lo que se agregaba era un nuevo impuesto a las rentas del capital y las ganancias del capital de carácter pasivo, es decir, que no provinieran de activos afectos a una actividad empresarial. Ese es el esquema de Laura Chinchilla que se mantuvo en las propuestas del gobierno anterior y que en determinado momento, cuando se aprueba el procedimiento del 208 bis, hay un cambio importante ahí, y es que se desglobaliza esa globalización parcial a nivel de la empresa. O sea, lo que se había planteado desde Laura Chinchilla era globalizar a nivel de la empresa. Cuando hay una actividad lucrativa, cualesquiera renta de capital, de ganancia de capital, de la actividad empresarial misma, iban a una sola olla en la empresa. Bueno, con el 208 bis se dice, no, todo lo que tenga que ver con rentas del capital y ganancias del capital, llevémoslas a este tercer impuesto, que es el de las rentas y ganancias del capital. Sin embargo, ya en ese texto sustitutivo de final del gobierno anterior y en lo que ahora se vuelve a replantear, lo que se hace es que se vuelve a la idea de globalizar a nivel de la empresa, pero se hace de una manera bastante debilitada por la presencia del artículo 1 bis, que es el que define qué se entiende como activos afectos a una actividad lucrativa. Y entonces básicamente hay una norma que yo no sé por qué muchos asesores que están criticando tanto el problema de que tengan que tributar algunas empresas por sus inversiones de mercado financiero globalmente, es decir, al 30%, no reparan mucho en esa norma, que esa es la norma clave que sencillamente resuelve el problema, si es que eso es un problema. Los que nos gustaría algo más global me parece que es un problema, pero bueno, hay una normita que es en el artículo 1 bis 3 que dice que no se consideran afectos a una actividad empresarial cuando se tiene acciones, aunque sean acciones de una holding que de alguna manera podría ser un instrumento para producir ingresos a esa holding por servicios de planeación estratégica, etcétera. Aún en esos casos se va a presumir que no hay afectación a la actividad empresarial de esas acciones, pero tampoco de los títulos de deuda. Es decir, si una empresa, por razones de tesorería, decide, mientras paga a sus proveedores dentro de 3 meses, invertir en mercado financiero, esos títulos de mercado financiero que respaldan esa inversión, no van a considerarse afectos a la actividad empresarial y en consecuencia van a tributar en el impuesto del 15%, con lo cual no hay globalización. Lo único que se va a globalizar es las ganancias de capital que puedan provenir de la transmisión de intangibles y de derechos, es decir, cuando alguien compra una marca y luego la vende, bueno, esa ganancia de capital entra en la olla, al igual que las ganancias de capital que hoy se graban por activos depreciables. Pero las inversiones de mercado financiero, como regla general, porque es una especie de presunción que permite prueba en contrario, pero no de la administración, sino el que puede probar en contrario es el contribuyente, y eso lo va a hacer cuando a él le convenga. Cuando diga, yo prefiero demostrar que sea de vinculación, es decir, yo estoy haciendo una inversión de 2 o 3 meses mientras le pago a los proveedores, pero este dinero sigue afecto a la actividad, y por lo tanto entonces, está bien, esos intereses van a tributar al 30%, pero voy a poder deducir la totalidad de los gastos para evitarme el problema que han tenido históricamente los bancos, que les rechazan el gasto deducible asociado con los intereses de mercado financiero, y esa forma de asociar los gastos a los intereses de mercado financiero, la metodología para hacerlo ha sido una verdadera guerra entre la administración y las entidades financieras.
Entonces, me parece que en realidad no es ni global, porque están fuera las rentas del salario, es dual, que eso, el dualismo viene de los suecos, que eran los más globales del mundo, y todos los nórdicos eran completamente globales. Ellos fueron los primeros en introducir la dualidad para las rentas del capital, y luego lo han seguido países como España, como Uruguay y bastantes otros. Pero incluso esa globalización a nivel de la empresa es muy matizada, por decirlo así. Creo que más bien el verdadero mérito de la reforma no va tanto por el lado de la globalidad, sino por el lado de la ampliación del concepto de renta, porque ahí sí toda ganancia de capital va a ser gravable, que es un tema que se va a discutir seguidamente en esta mesa. Gracias.